Epi, arrancábamos nuestra sección de Coñecendo a contigo en agosto. Estamos ya en enero, prácticamente medio año ha pasado. ¿Pasa el tiempo rápido aquí en Lugo o qué? Sí, bueno, normalmente siempre en las temporadas parece que son muy largas, pero ya estamos en la mitad de la temporada. ¿Qué balance haces, por lo tanto, de la primera mitad de la temporada? Bueno, seguramente no nos gustaría estar con 6 derrotas. Creo que nos costó mucho el inicio, creo que el mes de octubre fue muy malo, creo que hemos tenido que superar muchos imprevistos, quizás demasiadas lesiones, cambios de rol o entradas y salidas del equipo, pero bueno, yo creo que el último, sobre todo el último tercio de la primera vuelta, el trabajo estaba siendo muy bueno. Creo que bueno, los 6 minutos malos que tuvimos en el último cuarto contra Mallorca y bueno, la última derrota en el Pazo, que creo que espero que no nos haga mucho daño, ¿no? Pero bueno, estoy contento en líneas generales con el trabajo del equipo. Creo que el equipo cada vez juega mejor, entiende mejor las cosas, intentamos plasmar de mejor manera el trabajo que hacemos durante la semana en los partidos, pero bueno, quizás las derrotas pues bueno, pueden poner un poco nervioso al entorno. Estamos hablando de básquet y principalmente hablar de básquet también es hablar de números, es hablar de estadísticas. ¿Qué importancia le das tú a las estadísticas y qué valor real tienen? Bueno, las estadísticas siempre, bueno, creo que hay que valorarlas porque dan información, ¿no? Pero a veces no dan la información justa, o bueno, o quizás se puede malinterpretar la información que den las estadísticas, ¿no? Evidentemente nosotros, pues bueno, a día de hoy en el baloncesto, pues la estadística es importante para conocer ciertos aspectos del juego, pero quizás no sea determinante. Bueno, pues vamos a darle un repaso a las estadísticas del Elche Río Breogán de esta primera parte de Liga, ¿vale? Perfecto. Venga, vamos allá. Epi, aquí tenemos la prueba del algodón, o por lo menos lo vamos a intentar, ¿eh? Que yo soy de letras. A ver qué tal se nota. Muy bien, vamos a empezar entonces con las estadísticas simples, si te parece. Empezamos por el lado positivo. El Elche Río Breogán, primeros en tiro de 3 anotados, 183, también primero en porcentaje de tiros de 3, 40%, y también primero en tiros de campo anotados, 529, y tiros de campo intentados, 1116. ¿Cómo se interpretan o se valoran estas cifras? Bueno, yo creo que, por ejemplo, habla un poco que nuestros porcentajes de tiro de 3 son buenos, nuestros porcentajes en línea general están siendo buenos. Creo que bueno, somos un equipo que a pesar de lo que luego pueden decir... De lo que el resto de las cifras nos van a decir. Otro número de cifras, pero creo que intentamos jugar a bastante ritmo. Que bueno, es verdad que aquí, por ejemplo, podríamos poner alguna estadística más, como el tema de, por ejemplo, balance de pérdidas y recuperaciones y asistencias, que lo pone. Entonces, bueno, yo creo que ofensivamente somos un equipo que comparte bien el balón, somos el segundo equipo en... Evidentemente tenemos, esto es la medalla de oro, pero tenemos la medalla de plata en puntuación, en asistencias y en porcentaje. Damos muchas asistencias, habla mucho del trabajo en equipo del grupo y bueno, en teoría, como te he dicho antes, hay veces que las estadísticas por sí solas puede que no digan gran cosa. Es verdad que yo creo que nuestras estadísticas hablan de que nuestra idea de juego colectivo es buena y que nuestro acierto está siendo bueno. Después otra cara de la moneda, porque no todo es felicidad, está aquí en rojo, que tenemos, digamos, las estadísticas más negativas. Elche Río Breogán ocupa la posición número 14 en rebote defensivo, 23,5, la 13ª en el rebote ofensivo, 9,2, y acude tan solo 222 veces a la línea de tiro. Yo no sé si, por ejemplo, te digo que el Breogán es un poco alérgico a la pintura, es simplemente una lectura simplista o no. Bueno, yo creo que no es del todo cierto. Sí que es verdad que nuestro trabajo en el rebote no está siendo bueno. Creo que habría que valorar dos aspectos. Uno, el rebote ofensivo. Es verdad que no somos muy buenos, pero es que no fallamos mucho. Entonces, claro, cuando tú valoras tu rebote ofensivo, a lo mejor en este caso es el 13º, pero es que, claro, nuestro acierto, por ejemplo, es el primero. Eso quiere decir que en tus ataques tienes menos opciones de rebote ofensivo porque tu equipo mete más puntos. Luego también te diré que, bueno, es verdad que nuestro rebote defensivo estamos sufriendo, no somos un equipo que se caracterice por ese aspecto, pero bueno, son las cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Un poco tenemos que estar
más consistentes. Echando un vistazo a estos números... Hay una cosa que creo que sí que es significativa. Venga, puntualizamos. Lo que tú me decías, el profe de estadística nos va a echar la bronca. No. De los tiros libres, hay muchas cosas de ahí que dependen de nosotros y esto también depende de nosotros. El tiro libre no depende de nosotros. El tiro libre depende, en algunos aspectos puede valorar de nosotros, pero también es verdad que son los árbitros los que nos llevan a la línea de tiros libres, ¿no? En nuestro último partido, quitando a Dago Peña, que hace 14 tiros, los 4 siguientes tiradores o que más tiros gastan en el partido son nuestros interiores. Son Alex Ola, Rauno, Shaun y Luis. Entonces, bueno, creo que a veces esas valoraciones a veces no son muy justas, porque yo creo que nosotros intentamos combinar balón interior con mover el balón por el perímetro, pero bueno, la circunstancia está dando que visitamos muy poco la línea de tiros libres y si no recuerdo mal, en los últimos 10 partidos hemos hecho más tiros de 2 que el resto de los rivales, exceptuando en un partido. Efectivamente, un poco al hilo de lo que estabas comentando, que sí que es cierto que se ha comentado si se abusaba demasiado del tiro exterior. ¿No te preocupa, digamos, esa dependencia? No, porque creo que no es exactamente... O sea, al final uno tiene que intentar potenciar sus virtudes y evidentemente nuestro juego exterior, una de sus virtudes es tirar de 3. Entonces hay que intentar potenciar eso. Evidentemente nosotros no queremos ser un equipo en el que sus jugadores de perímetro, por ejemplo, solo tiren de 3 o incluso sus jugadores interiores, ¿no? Pero creo que como te he dicho antes, a veces las teorías se desmontan por el simple hecho de que en la mayoría de partidos muchas veces nuestro número de puntos en pintura es mayor que el del rival. Entonces creo que por eso te digo que hay veces que la estadística con la realidad a veces... Hay que mezclar las letras y los números, efectivamente. El punto de vista a veces puede discrepar. Bueno, estas son las estadísticas simples, básicas, ¿no? Y ahora nos iríamos un poco a las avanzadas, que son las más complicadas, ¿no? ¿Qué son las estadísticas avanzadas? Sí, es que la estadística avanzada tiene su kit. ¿Para qué te valen las estadísticas avanzadas a ti? ¿Qué son las que más te fijas? ¿Qué es lo que más valoras de ellas? Bueno, hay veces, por ejemplo, hay equipos que basan mucho su estudio en la estadística avanzada, un poco a nivel de hacer scouting, a nivel tanto de scouting del rival como scouting propio, ¿no? Yo creo que hay ciertos aspectos de la estadística avanzada que se pueden valorar. Como has visto, nosotros tenemos un tocho bastante gordo sobre... Les vamos a enseñar el tocho, ¿eh? Sobre estadística avanzada, pero bueno, hay muchas veces que... Pero puede coger el profe y tiene unos buenos apuntes, ¿no? Hay que intentar simplificar un poco esta estadística para intentar sacarle provecho. Entre todas ellas me echan por el pinganillo, ¿no? Veo una curiosa que es el ritmo de partido. Sí. Estáis décimos según el ritmo de partido, pero hay algo curioso. Y es en la primera mitad, vamos a llamar así, de esta primera vuelta, que es quizás la más flojeta del equipo, hay 4 victorias y 4 derrotas, el ritmo es superior a la segunda mitad de esta primera vuelta, donde los resultados son mejores, hay 7 victorias y 2 derrotas. ¿A menos ritmos, más posibilidad de victorias o cómo va esto? No, es que yo creo que, por ejemplo, hay que valorar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, es verdad que en ese inicio de temporada, por ejemplo, en que nosotros jugábamos a más ritmo, también es en el número de partidos en los que quizás perdíamos más balones y nuestro rebote era peor, ¿no? En los últimos partidos creo que hemos mejorado en otras estadísticas. También creo que hemos sabido controlar un poco más el ritmo que nos podía interesar, ¿no? Pero por eso te digo que a veces no es muy justo solo quedándote con este dato particular, ¿no? Por ejemplo, en los últimos partidos anteriores al último de Almansa, aquí hicimos 2 partidos pasando por encima del rival, incluso anotando con mucha facilidad canastas de 2 puntos en contraataque. Entonces, a veces estas estadísticas hay que cogerlas con pinzas y sobre todo saber cuáles son los datos en los que te pueden ayudar para ayudar al equipo. También dentro de estos baremos de las estadísticas avanzadas tenemos esa eficacia ofensiva y defensiva. Plano ofensivo controlado, segundo de la liga. En el plano defensivo, volvemos un poco a esta estadística anterior, en esa primera parte donde las cosas no salieron tan bien como gustaría, erais los últimos de la competición, mientras que en esta segunda mitad de la primera parte escaláis ya hasta la 12ª posición de la tabla.
Hay que apretar el culo en defensa para ascender. Sí, hombre, bueno, no solo para ascender, sino para competir bien en esta liga. Evidentemente, nosotros somos conscientes de que hay que ser mejores en el aspecto defensivo, ¿no? Como te digo, yo creo que muchos equipos tienen buenos jugadores, pero yo creo que, por ejemplo, al hablar de la eficiencia ofensiva del equipo, como te he dicho antes, habla un poco también de la capacidad del equipo para compartir el balón, para generar ventajas para tus compañeros, para intentar jugar a ese ritmo que te puede dar pues opciones de ataque, ¿no? Luego, pues en el aspecto defensivo, pues estamos trabajando. Somos conscientes de que quizás no seamos los mejores defensores de la liga individualmente. Quizás pues en la plantilla tenemos 3 jugadores de perfil defensivo, el resto pues tiene un perfil más ofensivo, pero bueno, en el aspecto a nivel de equipo creo que pues el equipo está mejorando en esos logaritmos, y ojalá pues nuestra eficiencia defensiva nos acerque a las posiciones altas, porque seguro que nos permite competir mejor. Hablabas tú ahora mismo pues de ciertas individualidades dentro del equipo. Vamos también a hablar de esas estadísticas individuales, ya de palabra, porque todos les ponemos nombre y apellidos a los jugadores. Ojeando el top 10 de los jugadores de la LEB Oro, se cuelan 3 nombres de tus jugadores. Cristian Díaz es el 7º en asistencias, tenemos a Ola 4º en tapones, y también tenemos a Jonen 7º en porcentaje de triples. Si te quieres parar a buscar en cuanto a anotaciones, y quizás es una de esas categorías más deseadas, no aparece un nombre de uno de tus jugadores hasta la posición 37. ¿Cómo valoras o cómo explicas estas clasificaciones y estos rankings? Bueno, es un problema a lo mejor de estructura de entrenador. Yo creo mucho en que todos los jugadores que están disponibles tienen que ser útiles para el equipo, porque creo que las temporadas son muy largas. Por eso creo que uno de los problemas, normalmente, históricamente, tampoco mi carrera profesional es muy larga, pero siempre es verdad que los inicios de temporada no son buenos, porque intentamos que todos sumen, intentamos que todos participen. Evidentemente, si tú fijas en las estadísticas, no hay muchos jugadores que destaquen en el minutaje, porque nosotros creemos en las rotaciones, creemos en que un equipo tiene que estar preparado para solventar problemas, porque, por ejemplo, pues encima estamos teniendo lesiones. Entonces creo que a veces un jugador necesita confianza un poco y tener oportunidades de demostrar cosas, ¿no? Entonces nuestra utilización, por ejemplo, de jugadores creo que es mayor que la en el número de rotaciones y en el número de minutos de jugadores menos importantes, a nivel de minutos, no a nivel de importancia en el juego. Pues creo que nosotros, esa es nuestra idea, intentar prepararnos para que todos puedan aportar, para que nadie se nos descuelgue del equipo. Entonces eso hace que, por ejemplo, pues haya jugadores en otros equipos que pasan de los 26 minutos de media, y nosotros no tenemos ninguno. Y ya para acabar, ¿tú crees, es cierto que ahora todo lo pasado, pues todas las cosas se ven mucho más fácil, pero de tener quizás a un jugador franquicia, a un anotador estrella, por así decirlo, dentro del equipo, habría más victorias en el casillero, un par de ellas por lo menos? Yo creo que al final los objetivos los consiguen los equipos. A veces creo que tener un jugador, no digo egoísta, pero un jugador que acapara mucho, pues quita un poco a veces compromiso con el resto de jugadores, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos grandes anotadores, creo que tenemos grandísimos jugadores, creo que como dicen nuestras estadísticas, tenemos buenos porcentajes de 3. Compartimos muy bien el balón, que eso a veces la gente a veces no lo valora en su justa medida. Yo como entrenador, equipos que pierden pocos balones y que dan muchas asistencias, me parece que hablan muy bien del trabajo del equipo, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, se puede divagar de qué sería mejor si tener un jugador menos determinante. Lo que yo tengo claro es que los jugadores que forman la plantilla a día de hoy están muy comprometidos con el proyecto, y ojalá tengan un poco de suerte. ¿Llegará nuevo fichaje pronto? Nosotros tenemos ahora mismo las 12 fichas completas. Tenemos a Mateo, que está entrenando con nosotros, y ¿no va a haber 5? Nuestra obligación como entrenador, no, a día de hoy tenemos 12 más 1, sí. Así que no hace falta 5. Lo que hace falta es que cada uno de los jugadores que tenemos aporte, y creo que quizás por historia o por
no sé en qué charco me voy a meter, pero por circunstancias a veces la gente focaliza mucho el defecto simplemente en un jugador en una posición, sí. Y yo creo que lo que hay que hacer es, si en algún aspecto estamos fallando, pues intentar dar un paso adelante todos en nuestra posibilidad y ayudar en esa faceta para poder seguir cumpliendo los objetivos. Pues Diego Epifanio, muchísimas gracias por esta clase de estadística. A ti.